Sí, profe. Entonces hoy vamos a continuar desde esa perspectiva. Vamos a devolverla aquí un poquitín, nada más, hasta la famosa muerte de Robespierre. Unos 9 minuticos. Está yendo mejor. Y Danton está diciendo básicamente que necesitan establecer una nueva base de gobierno, moverse hacia la normalización. Robespierre piensa que es demasiado pronto. Danton empieza organizando un grupo para debatir cómo acabar con el terror. Como hemos visto hasta ayer, bueno, Nicole viene un poquito sin haber visto el video, pero ahí está el video está en el documento para que lo puedan volver a ver todo. Está en una situación álgida. La gente está sin control, la muerte está impresionante, han quitado todo vestigio de religión, cambiaron el calendario, cambiaron las semanas, ya no hay respeto por la vida. Cualquiera puede decir usted es contrarrevolucionario, está contra la revolución y lo matan. O sea, la situación está caótica y hay que pararla, ¿sí? Entonces aparece Danton, quien dice, bueno, vamos a tratar de parar el terror. Robespierre dice que no, porque Robespierre, recuerden que su idea era, la única manera de hacer ganar la revolución es con el terror, con el miedo. Y entonces viene el desenlace lógico de lo que tenía que pasar. Una persona que pierde el control, pues no va a tener cómo manejar ese momento de la sociedad y se le va a venir en contra de él, ¿no? Robespierre lo interpreta como una amenaza directa al gobierno. No lo ve como una simple diferencia de opinión sobre la dirección que debe tomar la política. Lo ve como una traición. Y en la República de la Virtud de Robespierre, solo hay una respuesta a la traición. Los dantonistas son perseguidos y enseguida sentenciados a muerte. Robespierre ha mandado a cientos al patíbulo, pero estas ejecuciones le ponen nervioso. No acudirá a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados. Mientras sube las escaleras de la guillotina, Danton grita: de lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Con los dantonistas fuera de su camino, Robespierre inicia en Francia un período aún más sangriento y terrorífico. El Gran Terror. El Gran Terror es el nombre de la última fase del terror que duró desde la primavera hasta el verano de 1794. En este periodo, el ritmo de las ejecuciones empieza a aumentar de verdad, con lo que se desata el miedo, principalmente en París, aunque en todo el país empieza a aumentar de manera exponencial. Se calcula que al mes en París se realizaban 800 ejecuciones, y al final del periodo incluso más. El verdugo de París está más ocupado que nunca. Pero el 6 de junio de 1794, las carretas de la muerte dejan de sonar. La guillotina permanece silenciosa. Robespierre ha declarado un nuevo día de fiesta religiosa, el Festival del Ser Supremo. Quiere reemplazar al viejo dios católico por uno nuevo, la diosa de la razón. Dicen que Robespierre nunca apoyó las políticas ateas. Él pensaba que la gente necesitaba creer en una divinidad y ayudó a introducir este culto que se llamaba el culto al Ser Supremo. Y creo que fue en junio de 1794 cuando se colocó este increíble escenario con coros de gente vestida de blanco cantando y se construyó esta especie de montaña de papel maché en el centro de París. Y en el momento más importante de la ceremonia, el propio Robespierre salió de la cima de esta montaña vestido con una toga y caminando montaña abajo. Y creo que en ese momento un montón de gente pensó, vale, ¿quién se cree que es? ¿Acaso se cree que es Dios? ¿Acaso se cree que es el rey? Mientras el Gran Terror se descontrola, los aliados de Robespierre se dan cuenta de que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Hay algunos que piensan que Robespierre realmente había llegado a un punto tan extremo e irracional que ya no había vuelta atrás. Unos creen que su fanatismo le ha superado y otros que simplemente se ha vuelto loco. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9 de Thermidor, aparece en la convención y da un discurso lleno de amenazas. Será el último discurso que dará. Robespierre comete un error. Anuncia que tiene una nueva lista de enemigos de la República, pero no quiere darla. Todo el mundo teme estar en ella. Y cuando al día siguiente decide hacerla pública, le arrestan antes de hablar.
improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio. Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. Robespierre y varios de sus aliados son llevados al ayuntamiento, donde permanecen vigilados durante la noche. Por la mañana temprano se oyen disparos y los guardias corren al segundo piso. Abren las puertas y se encuentran con una escena espeluznante. Uno de los aliados de Robespierre se ha tirado por una ventana. Otro se ha pegado un tiro en la cabeza. Y a Robespierre lo encuentran semi-inconsciente, con una herida de bala en la cara y la mandíbula destrozada por un supuesto intento de suicidio. Robespierre pasa sus últimas horas de vida en la mesa del Comité de Seguridad Pública, en la misma sala desde donde había conducido el terror hasta su espantoso y sangriento final. Mientras es ridiculizado e insultado por sus antiguos aliados, Robespierre es incapaz de responder. El gran maestro de la oratoria ha sido acallado. En la Conciergerie, donde la última reina de Francia le había precedido, Robespierre se prepara para la hoja de la cuchilla nacional. Su compañero de celda, el revolucionario Saint-Just, le señala un dibujo de los derechos de los hombres y el ciudadano, y declara: por lo menos hicimos eso. Robespierre encabezó la revolución y cambió la estructura de Francia. Estableció un nuevo orden de sociedad e instauró un sistema sangriento y tiránico para asegurarse el éxito. Pero estaba destinado a ser una de las últimas víctimas de este sistema. Resulta que la gente quiere realmente acabar con el terror, pero nadie sabe cómo hacerlo. Lo único que puede acabar con el terror, y parece que en eso todos están de acuerdo, es la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. El terror muere con Robespierre, pero la revolución no. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república. Los logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Francia entrará en un periodo de incertidumbre, paralizada por el miedo a otro terror, o incluso algo peor: la vuelta a la pasada monarquía opresiva. Pasarán 5 años de estancamiento, hasta que, una vez más, el poder se consolide en manos de un único hombre, Napoleón Bonaparte. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuándo terminó la revolución. Algunos creen que terminó con la subida al poder de Napoleón. Otros mantienen que la revolución continuó hasta el siglo XIX e incluso más allá. La Revolución Francesa es un momento en el que la gente toma por primera vez las riendas de su propio destino. La idea de que los súbditos de la monarquía más antigua, más prestigiosa y más poderosa de Europa pudiesen reescribir su historia fue algo que tuvo una resonancia increíble. La revolución destruyó la antigua Europa feudal y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. Con la Revolución Francesa surgen muchas preguntas. ¿Cuánta violencia está justificada para conseguir una sociedad mejor? ¿Tiene la gente derecho a acabar con lo que consideran un sistema injusto para reemplazarlo por lo que están convencidos en sus corazones de que es un sistema más justo? ¿Cuánta violencia está justificada para poder llevarlo a cabo? Aún hoy en día nos preguntamos todo esto. Cuando Robespierre y sus aliados estaban ocupados conduciendo a su país hacia el futuro, muchos de ellos se debieron haber preguntado cuál sería el resultado final. Más de 200 años después del nacimiento de la República Francesa, el fantasma de Robespierre está aún presente en las revoluciones. Desde Rusia hasta Vietnam, desde China a América Latina.
Los experimentos franceses con la democracia han inspirado los modelos de todo el mundo. Sea donde sea que haya una tiranía, el grito pidiendo justicia perdurará para siempre. Libertad, igualdad, fraternidad. Por la revolución. Listo, chicas. Bueno. ¿Qué enseñanza nos deja la revolución? Muchas, ¿no? Y la influencia de la Revolución Francesa a futuro es fundamental, ¿sí? Todo lo que ustedes, prácticamente todo lo que fue el desarrollo de Europa, hasta 1900, el tema en 1900 a 1960, la Guerra Fría, y sobre todo se volvió unas maneras de operar. Donde ustedes vayan, cualquier historia de cualquier país que ustedes quieran ver, generalmente el miedo, el terror, ha sido una de las formas de operación de alguno o algún grupo de personas por tratar de obtener la obediencia. ¿Qué mejor que infundir miedo para obtener obediencia? No por, ¿sí? Y recuerden ustedes, generalmente, ¿por qué eran obedientes en algunos momentos? Por el miedo al castigo, por miedo al regaño, por miedo a caerme, por miedo a que se den cuenta, por miedo. El miedo es uno de los elementos que más puede generar cambios o también, en su momento, acelerar una reacción. ¿Cuántas personas por miedo también han hecho cosas que, wow, uno no creyó que se pudieran hacer, ¿no? Por ejemplo, una persona conocí la historia de una mamá que se enfrentó a un cocodrilo porque se estaba arrebatando a su hijo y le ganó a un cocodrilo. Entre el miedo, el valor se saca, a veces en momentos de miedo, personas han hecho cosas impresionantes como saltar una tapia, todo eso, porque miedo a que los iban a asaltar, los iban a matar, etcétera, todo. Entonces, el miedo es un elemento fortísimo, es un elemento que puede generar caos, es un elemento que puede generar obediencia obligada y demás. Entonces, ¿qué partes aquí podemos entender? Primero, dividiendo por partes, el primer elemento fuerte de la Revolución Francesa es la incapacidad gubernamental y la desconexión o desconocimiento de la realidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Luis XVI, ¿sí? Era un tipo inepto, era un tipo con falta de visión, era un tipo que no sabía gobernar, aunque supuestamente estaba preparado porque era el nieto, venía de toda una línea de reyes, su abuelo Luis XV, su bisabuelo Luis XIV, el famoso Rey Sol. Entonces, en ocasiones llegan al poder personajes que son tan nefastos que lo único... ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado si Luis XVI hubiese sido un tipo inteligente, conectado con la gente? ¿Cómo creen que hubiera resuelto la situación? ¿Cómo creen que lo hubiera resuelto? A ver, me gustaría escuchar sus opiniones. Era mucho mejor porque no había tanta muerte y eso. Exactamente. Lo primero, hubiese evitado un derramamiento de sangre. ¿Qué decisiones debió haber tomado en la materia política, en materia de leyes, en materia económica? ¿Se acuerdan ustedes que el primer desencadenante de la furia de la gente fue cuando él decide sacar a su ministro de Finanzas, que era quien estaba tratando de arreglar la situación y era muy querido por el pueblo porque el pueblo veía en ese personaje a alguien que quería esforzarse por ellos? Y el primer error es llevar a la persona que pudo haberlo salvado, ¿sí? Que pudo haber salvado a Francia en ese momento, y simplemente porque le parecía que lo que él estaba haciendo no iba con sus intereses. Segundo elemento, la nobleza, el papel de la nobleza y el papel de la iglesia. Recuerde que la iglesia siempre tiene que estar en favor del menos favorecido. Y en ese momento el menos favorecido era el tercer estado o el pueblo. Pero la iglesia católica en ese momento que decidió estar en favor de la nobleza por conservar privilegios, por tener dinero, ¿sí?
por conservar sus posiciones, lo que se conoce por mantener el statu quo, ¿sí? Es decir, privilegios y los no privilegiados verán cómo se las arreglan. Cualquiera de estos tres personajes, el rey, la nobleza, o si ellos hubieran estado dispuestos a decir, bueno, si la nobleza, imagínense que la nobleza hubiera dicho, bueno, listo, vamos también nosotros a pagar impuestos para que se les rebajen al pueblo. El pueblo se hubiera calmado, ¿sí o no? Vamos a quitar, vamos a no obligar el diezmo en este momento de crisis a las personas. No solamente el diezmo, eran obligatorias una serie de ofrendas que pedía la Iglesia Católica, porque el diezmo es otra cosa. Entonces, ¿qué hubiese hecho la gente? Muy seguramente se hubiese tranquilizado, ¿sí? Si el mismo rey hubiera dicho, bueno, vamos a bajar los gastos allá en Versalles porque nosotros estamos despilfarrando bailes, si hacemos 3 bailes a la semana, solo vamos a hacer uno en un mes y vamos a bajar los gastos en la casa, entonces, en el palacio, ¿qué hubiera hecho la gente? Pues hubiera ido tranquila. Si se hubieran puesto jueces más acordes para deliberar en los hechos de injusticia y todo eso, si el rey no hubiera decidido intervenir por allá en la independencia de Estados Unidos y muchas de esas cosas, él pudo haber tomado muchas decisiones adecuadas, inteligentes, que hubiesen calmado al pueblo. Ahora, llevemos eso al plano colombiano. Ustedes, ahora que estamos en una historia reciente, ustedes han escuchado del paro, ¿verdad? ¿Sí han escuchado del paro, Cami, Nicole? Señor. Y miren que, ¿cuál fue digámoslo así, el florero de Llorente, el elemento que llevó a la gente definitivamente a salir? Porque descontento ha habido desde hace mucho tiempo. ¿Por cuál fue el elemento que llevó realmente a salir a la gente a protestar? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, profe. ¿Qué fue? Recuerden qué fue. ¿Sí se acuerdan qué fue? ¿Cuál fue el detonante de la situación actual en Colombia? Uy, no me acuerdo. La reforma tributaria. Sí, la reforma tributaria. Ese fue el elemento que fue al traste, llevó al traste a todo. La gente dijo, ¿cómo así que nos van a cobrar más impuestos, que nos van a poner más retefuente, que nos van a poner todo eso en una situación tan difícil y los ricos no van a seguir pagando? Entonces la gente dijo no más y salió a protestar. Hagan de cuenta eso mismo, Revolución Francesa o Revolución Francesa, trasladen acá. La gente hubo un momento, un punto en el que dijo no más, ¿sí? Cuando los nobles y el clero se unieron y dijeron no vamos a quitar privilegios, la gente dijo no más. Acá, cuando el gobierno dijo y no la quisieron retirar porque le dijeron retírenla, y muchos políticos le dijeron retiran, ni siquiera la presenten, dijeron no, va para adelante, la gente dijo no más. Entonces llega el momento en que la gente se exacerba, ¿sí? Exacerbar es decir, se sale ya de la ropa, de la ira, de todo, y dice no más y vamos a pelear. Siguiente elemento. No tener un control sobre las cosas. Obviamente el personaje que aquí, hay 3 personajes que son fundamentales acá, que son Robespierre, Marat y Danton. Marat, el famoso periodista, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Este personaje que desde la pluma, desde sus escritos, desde su periódico, asusaba y él empezó a convertir en enemigos a gente que simplemente podía estar en contra de algunas cosas y solamente lo que él decía. Miren lo peligroso que es creerse dueños de la verdad. Y eso también se ve en Colombia. Todo lo que no esté como lo diga un grupo, sea X o sea Y, automáticamente es mi enemigo. ¿Y ustedes creen que eso es cierto? O sea, yo puedo tener diferencias de opinión con Angie, con Nicole y con Camila, y eso no las hace mis enemigos. Simplemente nos hace diferentes, ¿sí o no? No somos enemigos, ¿sí? Sí, Imagínense que nos termináramos dando, como dicen popularmente en la jeta, simplemente, o sea, dándonos golpes, porque a Angie le gusta la hamburguesa, a Nicole la pizza, a Camila el pollo broster y a mí me gusta la carne asada. Entonces, como no, ustedes no opinan que debe ser la carne asada entre el espectro. ¿Ustedes creen eso lógico? Y eso desafortunadamente es lo que pasa en nuestros países y pasó en la Revolución Francesa y sigue pasando.
que no hemos aprendido a dirimir nuestras diferencias de una manera adecuada dentro del diálogo, ¿sí? Sino que lo primero que hago es, como yo soy en este momento el ente de poder, porque soy su docente, porque soy el que mando, ¿sí? Entonces yo las obligo por miedo, por terror, o simplemente impongo mis ideas. ¿Mm? Claro. Una cosa es argumentar ideas para decir esta es la más adecuada y otra cosa es imponer ideas, ¿sí? Que porque tengo el poder entonces manipulo. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Marat empieza a utilizar el periódico. Robespierre, su supuesta ética y moral. Él decía que no, que él era el único que podía tener la razón porque es que él era el mejor, él era el más, ¿sí? Y Danton, que en su principio fue compañero de los dos anteriores, y que digo, pero llegó el momento en que él sí reflexionó, se dio cuenta que la situación estaba fuera de control totalmente. Y dijo, paremos y miremos cómo cambiamos esto. Entonces los otros dos, el otro, porque ya Marat había muerto, Robespierre dice, este se volvió mi enemigo. Y a tal punto que el tercer elemento que hay aquí, una de las causas y por las cuales, sí saben, no sé si sabían ustedes que la Revolución Francesa estaba predicha, estaba profetizada en la Biblia. ¿Sí sabían ustedes eso? Que ya estaba profetizado. No, profe. No, En la Biblia, y lo vamos a ver, ya estaba profetizado que iba a aparecer un movimiento que iba a acabar, ¿sí? Con la Biblia. La Revolución Francesa, según mi perspectiva, de pronto otros profesores de historia dirán que no, porque acorde a sus ideas, ¿no? Pero según mi perspectiva, y eso es algo que les pongo a ustedes, y ustedes tienen todo el derecho a estar de acuerdo conmigo o no, es que el hecho de sacar a Dios de la manera como ellos lo sacaron, hace que la gente pierda su moral y su ética y se desenfrene totalmente. ¿Mm? Ellos que dijeron, Dios ya no, la diosa es la razón. Y el símbolo de la razón, por eso es una mujer desnuda. No sé si se dan cuenta que es el símbolo de la Revolución Francesa y demás. Entonces, para mí, si ustedes están, y habrá otra gente que están de desacuerdo, el hecho de sacar a Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios, y de alguna manera el temor reverente, no el miedo, sino el temor reverente a Dios, en una sociedad, lleva a que no tenga límites, a que simplemente se vaya por como dicen por ahí, por la calle del medio sin importar a quién se lleva por delante, porque el hecho de tener normas acorde a la moral cristiana hace que uno se abstenga de cosas. El hecho de que uno tenga principios dados en casa, dados en medio de una sociedad, hace que una sociedad se abstenga. Por eso es tan importante las leyes. El otro elemento interesante aquí es el poder de la palabra. Las palabras tienen el poder de convencer para mal como convencer para bien. ¿Sí o no? Yo puedo aquí hacer un arengue en favor de la marihuana y convencerlas a ustedes de que lo mejor es fumar marihuana. O puedo hacerlas reflexionar de que eso no es lo adecuado, aunque muchos digan que sí, que es bonito, que es chévere, para que ustedes nunca tengan eso. ¿De qué va a depender? De la calidad de mis palabras, del uso que yo pueda hacer de ellas. Y si ustedes ven la historia, desde la mismísima tentación, ¿qué se utilizó? Palabras. ¿Qué se utiliza para convencer? Palabras. ¿Qué se utiliza para herir? Palabras. ¿Qué se utiliza también para motivar? Palabras. ¿Bien? Las palabras tienen una doble capacidad de hacer muchísimo bien o de hacer muchísimo mal. Las palabras de Jesús quedaron expresadas en la Biblia a través de un escrito. Las palabras de diferentes líderes, para bien o para mal, han quedado escritas. Gandhi, Buda, Confucio, Lao Tse, Mahoma, bueno, el que ustedes se quieran imaginar, siempre han utilizado la palabra como un elemento de disuasión, de motivación, de exhortación, también de maleficio, de maldad, de lo que ustedes quieran. Por eso, niñas, es muy importante aprender a hablar adecuadamente. Aprender a decir las cosas bien. Porque quien domina la palabra puede dominar un pueblo. Robespierre, él no amenazó con un arma. Él amenazó con la guillotina, pero que otros lo hicieran. Él mismo no lo hacía. Él no se paró en ninguna reunión y sacó un revólver o un mosquete y dijo, aquí todos me van a hacer caso. Los amenazaba con aplicarle justicia. Pero él convencía primero
con sus palabras. ¿Mm? Y cuando estemos en noveno, si Dios nos lo permite, y estemos analizando a Hitler, a Adolf Hitler, el líder alemán que llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial y el caos tan terrible, él utilizaba sus arengas, sus oratorias, eran en favor de la raza humana y la necesidad de irse en contra, y fue tan persuasivo que convenció a toda una nación de creerse en superiores y lo llevó a toda una nación a la guerra, a tal punto que niños de la edad de ustedes se hacían matar por Hitler. Personas se suicidaron por Hitler, porque ellos estaban convencidísimos que esa era la solución para el mundo. Hay muchas cosas, obviamente, para analizar en ese caso, pero el poder de las palabras. Pero asimismo también, las palabras de amor de Jesús y de sus apóstoles han llevado a muchos a hacer grandes obras, a transformar sus vidas, a cambiarse, ¿sí? Así como muchas personas han utilizado esas palabras para mal, las palabras también bien utilizadas hacen muchísimo bien. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué analizan del mismo? Me gustaría escuchar, porque que ustedes den sus opiniones al respecto. A ver, niñas. ¿No se puedo hablar yo? Claro, es para todos que hablen, claro que sí. Bueno, a mí me pareció que el video estuvo muy chévere porque explicaba bien y pues es que a veces esos documentales son como aburridos, pero este venía así con imágenes y entonces la verdad es que me gustó mucho el documental. History generalmente hace documentales así muy chéveres. ¿Qué dices, Angie? Muy chévere porque nos enseña algo. Pues. Bueno, Nicole no lo vio toda la gran parte no lo vio Nicole porque el miércoles, perdón, avanzamos bastante en el mismo, ayer y hoy, sí, pero está ahí en el documento para que ustedes lo tengan, para que avancen un poquitico más. ¿Listo? Chicas, hoy habíamos quedado de hacer una revisión de cuaderno, Ah, sí. ¿sí? Entonces vamos a hacer una revisión de cuaderno para que más o menos, y vamos a hacer una autoevaluación. Ustedes van a decir cuánto es la nota que creen que se merecen colocar en autoevaluación en razón al trabajo, al desempeño, a lo que se estudiaron y se esforzaron por el mismo. ¿Listo? Bueno. Listo, todas se adelantaron hasta el tema de... ¿Hasta qué tema se adelantó, Camila? Yo ya hasta del nuevo, profe, del nuevo documento que usted envió. Sí. Ah, no, yo solo he escrito como una hoja, mire. ¿De la Revolución Francesa? Sí. Ok. Pero usted dijo que iba a revisar, era de la vez pasada, digamos, Sí, de todo claro. lo que vimos de lo otro. Claro. Permítame, aquí estoy cuadrando algo. Pues yo ya tengo todo escrito. Oh, qué bien. Bueno. Entonces, tú escribiste todo hasta dónde? La tarea. Hice la tarea también. Listo. Sí, lo de ¿Profe, me el cuaderno? ¿Cómo? Que si me espera un momento voy a buscar el cuaderno. Sí, claro, Bénico. Bueno, mientras tanto, Camilita, dame tu autoevaluación. ¿Señor? Dame tu autoevaluación. Si quieres, la escribes personal o si me la quieres decir, no hay problema. Si quieres, 4 o 5, profe. 4 o 5, muy bien. ¿Y Angie? Angie, ¿cuánto sería tu autoevaluación? Si quieres, me la escribes por interno, por el chat. Si no me la quieres decir, estás en todo tu derecho y tú me dirás. Ok, Angie, muy bien.
Bueno. Ya más o menos tengo sus notas definitivas, no me voy a poner a revisar porque yo sé que ustedes son unas niñas muy juiciosas y tienen todo. Estoy esperando que Nicole me diga hasta dónde se llenó. Entonces, las notas, Angie, para ti te queda un punto para el siguiente periodo, ¿listo? O sea, ya arrancas con un punto en nota definitiva para el siguiente periodo. Entonces, por ejemplo, si la nota definitiva del tercer periodo te queda en 4.8, con ese punto ya te quedaría en 4.9. La definitiva, no una nota, sino la definitiva, ¿listo? Bueno, señor. Quedaste por encima de 5. ¿Listo? Nicole, ¿hasta dónde te adelantaste? Profe, es que yo todavía no he adelantado el otro, el que usted nos envió. ¿Cuál? Por eso te digo hasta dónde. ¿Hasta dónde escribiste? Ah, El tema de las revoluciones hasta la revolución de los Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias. ¿Eso lo escribiste? Hasta ahí es que voy a revisar, porque Revolución Francesa no, ya Angie se adelantó, pero eso, Profe, la vez pasada yo todo eso lo escribí, eso sí yo lo escribí todo. ¿Lo dejé? ¿La Revolución Francesa? No, Ah, lo otro. sí. Entonces, Nicole, ¿dónde vas? la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, déjenme recordar. Papá. O sea, ¿escribiste todo eso, la organización política y las consecuencias? Sí. Nicole. ¿Sí? ¿Eso lo escribiste? Estados Unidos. Okay. ¿Y cuánto es tu nota de evaluación? 4.5. Bueno. Profe, ¿usted va a decir en cuánto queda la nota? Sí, si quieren se las digo o se las escribo. A mí me la escribe, por favor. Bueno. Entonces las voy enviando. Listo, ya les envié a las 3. ¿Listo, Angie? ¿Listo, Nicola? ¿Recibiste? ¿Listo, Cami? Sí, profe. Señor. Muy bien. Bueno, niñas, entonces quedamos así. No se olviden recordarla, darle otra vista al documental, está bien chévere. Pues ahorita ya terminamos clase y nos vamos a ver el tema de evaluación y de revisión de la Revolución Francesa ya será tema para empezar el tercer periodo. Les vuelvo a explicar y todo eso, ya no vamos al video, sino una explicación, un resumen de todo eso. Si quieren pueden adelantarse, ¿no? De todas maneras son sus vacaciones. Pero pues ya llegando, pues ya pondremos una fecha para revisar todo. ¿Listo, niñas? Entonces quedamos así, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos mañana en Bueno, profe. ¿sí? Felices vacaciones, se portan muy bien, muy juiciositos. Lo mismo, profe. Chao. Yo siempre me porto bien y juicioso. Chao, profe. Bueno, chao Camilita, chao Nicole, chao Angie.